Hoy se cumplen 31 años del atentado a la AMIA, un 18 de julio del año 1994. Pleno gobierno de Carlos Menem, gobierno en el cual se había implementado un plan económico basado, les va a sonar, en inflación cero y dólar barato, donde algunas personas podían viajar y hacían turismo, mientras el país se sumía en la desocupación, el desempleo, la pobreza, la indigencia, la desindustrialización y, y la deuda. Y la deuda. Y desde ese entonces acumulamos ya más de 3 décadas sin saber quién asesinó a 85 personas en un atentado terrorista. El segundo que hubo en esa década, en el año 92, hubo un atentado terrorista en la Embajada de Israel, con un poder judicial que no ha dado respuestas, ni el poder judicial que tenía que investigar el caso AMIA, ni la Corte Suprema que tenía que investigar el atentado a la Embajada de Israel, con un Estado que no solo no dio respuestas, sino que participó y fue una política de Estado el encubrimiento del atentado a la AMIA durante buena parte de estos 30 años, con honrosas excepciones, que fueron los gobiernos del kirchnerismo. Que ese encubrimiento llega hasta el día de hoy, cuando hay un gobierno que no solo no tiene interés en que se sepa la verdad en la AMIA, sino que impulsó y logró que el gobierno sancione otra forma de encubrimiento, que es el juicio en ausencia. Vamos camino a un juicio donde no va a haber nadie, y es una forma de encubrir lo que pasó. Y también, y por eso el editorial se llama Los encubrimientos de la AMIA y la deuda, en un momento que, al igual que en los 90, nos están endeudando por generaciones y están encubriendo esa deuda, y están mintiendo sobre esa deuda, y están poniendo al aparato estatal también a encubrir que están sosteniendo esta inflación por inanición y este dólar barato con más deuda, con más deuda y con más deuda que pasan debajo de la alfombra. Entonces se juntan estos encubrimientos, que repito, son impulsados desde el gobierno, desde el Estado. Voy a hablar de la causa AMIA, una causa donde se cruzan servicios de inteligencia, medios de comunicación alineados con esos servicios de inteligencia y con esos jueces para desviar la atención sobre el atentado a la AMIA. Se cruzan intereses políticos, geopolíticos, económicos. Una causa que desde el minuto 1 estuvo absolutamente viciada, que le tocó investigar al juez Juan José Galeano, que era el juez más joven que había llegado a Comodoro Pi, recién llegado, 30 y pocos años, que automáticamente se alineó con el gobierno de Carlos Menem, que a través de su jefe de inteligencia, Hugo Anzorregui, intervino en la investigación, la desvió, que le pagó con fondos de la CIDE $400.000 a Carlos Tejeldín para que desviara la investigación hacia un grupo de policías bonaerenses que fueron en cana. Todo eso tuvo que ser revisado. Galeano fue apartado. Los fiscales que habían participado de toda esta farsa, Mühlen y Barbaquia, también. El caso después le tocó a alguien que ustedes reconocerán más, que es el juez Claudio Bonadío, que durmió el expediente durante 5 años. No hizo nada. Fue apartado Bonadío por eso. Y finalmente el expediente recaló en el juzgado número 6 de Comodoro Pi, donde sigue hasta el día de hoy, sin que sepamos nada. Ese juzgado hoy no tiene juez titular, entre otras cosas porque el Consejo de la Magistratura, que maneja la Corte Suprema, en base a la puesta en vigencia de una ley derogada por el Congreso, donde se autodesignaron a cargo del Consejo de la Magistratura, que tiene que terminar el concurso para que haya un juez
de la causa AMIA y no lo hay, entonces hay un juez interino. Y ese juez interino, Daniel Rafecas, alineado con los intereses de un sector de la dirigencia de la comunidad judía, que es la DAIA, tan alineado que incluso procesó a una diputada nacional como Vanina Abbasi por opinar, más que opinar, por mostrar que en Gaza se está cometiendo un genocidio por parte del actual Estado de Israel. Ese mismo juez, a pedido de estos sectores, avanzó también en un juicio en ausencia, por el cual, como les decía recién y como hablamos hace un rato con los familiares de las víctimas de la AMIA, no se va a saber nada. No se va a saber nada. Quiero empezar a mostrarles algunas cosas. La verdad que esto es muy complejo, hay muchos libros, hay mucha bibliografía, hay muchos documentos. Yo ayer releía la nota que escribí para los 30 años, el año pasado, y lamentablemente la puedo republicar hoy y cambiarle el título nada más, ponerle 31 y sumarle un párrafo con lo del juicio en ausencia. Todo lo demás sigue igual. Todo lo demás sigue igual. Y la clave, y se los voy a mostrar, la tiene entre otras este documento que consta en el expediente judicial, que es un cable que le envía el embajador argentino en Israel, que se llamaba José María Valentino Tegui. Es un cable que llega el 19 de julio, ¿sí?, a las 10:48, y que dice, este es el cable original, ¿sí? Esto consta en el expediente, se los estoy mostrando para que vean que esto existe y que se sabe. Y decía este cable que le envía, que estaba viajando hacia Buenos Aires enseguida del atentado, o sea, al día siguiente, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Dov Shmorak, ¿sí?, que había partido en un vuelo desde Israel. Decía el cable textual: hombre de relación personal y directa con el primer ministro Rabin, ha sido designado para entrevistarse con el nivel más alto posible de nuestro gobierno de Carlos Menem. El cable se lee chiquito, por eso se los estoy leyendo, pero les quería mostrar el cable entero. Detalla: para el gobierno israelí es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado. Una versión coincidente del atentado. Esto es textual, ¿eh? Principalmente por el impacto que tendrá la manera de presentar la cuestión ante la opinión pública israelí. Agregaba al cable, y sigo leyendo textual: gobierno de Israel no tiene queja alguna sobre la manera en que el nuestro está manejando el tema. Objetivo de entrevista a alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado a efectos de presentar a la prensa, inmediatamente después del encuentro, una versión unificada de lo ocurrido. El día 1 ya se estaba manoseando lo que había pasado. De hecho, si ustedes revisan la prensa de esos días, al día 2 del atentado ya llegaron los especialistas israelíes. El día 5 ya decían que fue Irán. El gobierno de Menem se alineó con estos intereses, en parte porque al seguir la pista iraní se dejaba de seguir otra pista, que era una pista que apuntaba a Siria, y había gente de la familia Menem vinculada a esa pista. ¿Significa que fueron los sirios? No, no estoy diciendo eso. Significa que hubo pistas que no se siguieron a propósito y que hubo pistas que se siguieron a pedido de servicios de inteligencia de otros países por los intereses geopolíticos de otros países. Y estos documentos que están en el expediente muestran esto. Y Galeano se alineó con esto, incluso condenó gente, se llegó a una condena. Finalmente fue todo trucho y al día de hoy, 31 años después, a partir de este germen, que fue desviar la investigación desde el día 1, es que no sabemos hoy qué pasó. La causa tuvo un derrotero muy largo. Se investigó el encubrimiento. Recién en 2015 el juicio por el encubrimiento llegó a juicio oral. Ahí fueron Menem, Anzorregui, Galeano, los fiscales Mileni y Barbaquia, Elfino Palacios, Tejeldín y su entorno, otros agentes de inteligencia, etc. En 2019 recién terminó ese juicio, con condenas muy bajas.
Menem incluso absuelto. Condenas para el jefe de la CIDE de 4 años y 6 meses de prisión, Galeano 6 años, etc. ¿Sí? Y recién tiempo después, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió incluso bajar algunas de esas condenas. De hecho, absolvieron a Galeano y al ex jefe de la CIDE, Anzorregui, por no seguir la pista siria. Hay muchos personajes en el mundo judicial sobre esto, pero un personaje central es el fiscal Nisman, que asume en la unidad fiscal AMIA en 2004. La UFI-AMIA fue una respuesta del gobierno en ese momento de Néstor Kirchner, que aceptó la responsabilidad del Estado argentino por no haber ni prevenido ni investigado bien los 2 atentados, y a través de un decreto, que es el 512 del 2004, Kirchner reconoce la responsabilidad del Estado, dice que se van a hacer un montón de cosas, algunas se hicieron, otras tardaron mucho en hacerse, como la desclasificación de archivos y otras cuestiones. Pero además se crea la Unidad Fiscal de Investigación AMIA y ponen al fiscal Nisman, que había sido parte del equipo de los fiscales que encubrieron todo esto, pero lo ponen a pedido de una parte de la comunidad judía a cargo de la UFI-AMIA, que tenía una sola tarea: investigar el atentado a la AMIA. Una fiscalía con personal récord, con presupuesto récord, con un solo caso. ¿Y qué hizo Nisman? Nada. Nada es nada, ¿eh? Hace un rato hablábamos con la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reinsfeld, que lo decía, no hizo nada. Se dedicó a viajar por el mundo, a decir que era el fiscal a cargo del caso del atentado terrorista más importante, hasta el caso de las Torres Gemelas que hubo en América. Y no hizo nada. Es más, en 10 años, Nisman contó 84 muertos. Después de la muerte de Nisman, los fiscales que lo reemplazaron encontraron al muerto 85, cuyos restos estaban en una heladera, acá. Se le había escapado un muerto a Nisman, en 10 años. Creo que solo eso detalla el nivel de promiscuidad que manejó en una vida manejada por los servicios de inteligencia, por vínculos con el poder, con ser invitado, premiado, ir a las embajadas, pero no cumplir su tarea, que era investigar el atentado a la AMIA. Y no solo no hizo eso, sino que presentó una denuncia contra Cristina, diciendo que ella había querido garantizar la impunidad de los imputados iraníes en la causa AMIA. Voy un poquito para atrás, porque vale la pena recordar que Cristina, siendo senadora en el año 2000, cuando ya quedaba a la vista que se había manoseado, que se había encubierto, que se había desviado la investigación, hubo una comisión investigadora en el Congreso, año 2000. Y Cristina firmó en soledad un dictamen marcando cómo se estaba torciendo la investigación y cómo se encubría, sola, nadie lo quiso firmar. 2000. No existía el kirchnerismo, no existía esto, no había nada de eso. Hace muchos años que Cristina estaba comprometida con este tema, que lo había impulsado, que había intentado llevarlo adelante, y que entre otras cosas en 2013 intentó romper el pacto de impunidad a través de la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. Pero no para garantizar la impunidad de los imputados iraníes, sino para intentar que la causa avanzara, porque la causa estaba estancada. Hacía añares. Entre otras cosas porque el fiscal Nisman no investigaba. Y el memorándum lo que permitía era que el fiscal Nisman viajara a Irán a tomarle testimonio a los imputados iraníes. O sea, era un avance. Te puede gustar, te puede no gustar, la mejor forma, pero era la posibilidad de que agregara algo a su trabajo. Ahora, eso ponía al descubierto que los servicios de inteligencia argentinos, puntualmente Antonio Stiuso, que era el que le daba letra a Nisman todos estos años, y ni siquiera letra, que agarraba informes que le daban los servicios de inteligencia de otros países y les decía, pone esto, quedaba un poco expuesto. Porque la CIDE es una parte clave en los atentados, sea por no haberlos prevenido, o sea por no haber descubierto después quién fue. Cualquiera de las dos opciones hace quedar mal a los servicios de inteligencia argentinos.
que tenían que haber hecho algo por esto y no hicieron nada. Entonces, o lo dejaron correr y fueron parte, o no lo frenaron y por ende actuaron mal. Cualquiera de las dos opciones es mala. Y el memorándum hacía estallar un poco esto. A partir de ahí empieza el lofer, empieza la persecución, empieza la nata a hacer programas de televisión con la ruta del dinero acá, con se robaron un PBI, etc. Es coincidente AMIA y el memorándum también con la persecución. Y Nisman se suma a esa persecución y presenta una denuncia donde no hay ni siquiera un delito. Aquellos que la hemos leído sabemos que en la denuncia no hay ningún delito, basada en una nota periodística en ese momento de Pepe Liayev, que decía que había visto un documento firmado por el canciller argentino y el canciller iraní, donde acordaban una serie de cosas, y después cuando lo citaron a declarar, dijo que él no había visto nada, que no sabía si ese documento era original, nada. Y esa es la base de la denuncia de Nisman para decir que Cristina había querido pactar la impunidad con los iraníes. Nisman apareció muerto en el baño de su casa, horas antes de tener que ir a declarar al Congreso, donde iba a quedar expuesto toda esta operación, toda esta mentira. No había ningún elemento para sostener el dictamen de Nisman. ¿Qué pasó con Nisman? Y tiene que ver hoy, porque hoy, si ven las tapas de los diarios, de los principales diarios de la Argentina, en vez de hablar de la AMIA, de hablar de decir que hace 31 años que no sabemos qué pasa, de contar todas estas cosas, su título principal de tapa, además de que la foto principal de tapa, en este caso del diario Clarín, es de un CEO con una empleada en un recital de Coldplay que los agarraron infraganti. Miren qué importante para nuestra vida saber que a un CEO de una empresa con una empleada los agarraron infraganti y cada uno estaban de trampa. La foto principal, a 31 años del atentado a la AMIA, del principal diario de la Argentina, es una pareja de trampa en un recital de Coldplay. Pero el título principal no es sobre la AMIA, sino que es, en esta lógica del efeméride judicial, un dato en la causa por la muerte de Nisman, de la cual ahora voy a hablar, que dice que van a citar a 90 militares que respondían a Milani para ver qué pasó con Nisman. Lo titula Clarín, lo titula La Nación, lo mismo, digamos, el mismo. La justicia cita declarada un centenar de militares de inteligencia por la muerte de Nisman. Si hicieran periodismo, en el caso de La Nación por lo menos pone una foto del tema que ahora voy a hablar también, que es el bombardeo en Gaza a la iglesia liderada por un cura argentino, y está la foto del cura argentino herido, ¿sí?, en tapa. Si quieren hablar de la muerte de Nisman, tienen que ir a leer el informe que hizo el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que fue el que analizó el cuerpo de Nisman, y que se los muestro ahora. Esto que les estoy mostrando es un documento firmado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema Argentina, foja número 193 del informe, donde le preguntaron qué pasó con Nisman. Y dice, ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos y legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico-legal que se haya tratado de un hecho homicida. Traducido, Nisman se suicidó. Eso es lo que dijo el cuerpo médico forense de la Corte. No hay mucha más vuelta. Pero no les gustó esto. No les gustó esto. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva pericia que sí nos guste y que sí diga lo que nosotros queremos. Que es, a Nisman lo mataron. Y le encargaron esa pericia a Gendarmería, manejada en ese momento, como ahora, por Patricia Bullrich. El grupo Clarín accedió a la pericia de la Gendarmería meses antes de que la pericia estuviera terminada y ya dio el resultado. En esa pericia todos los días metían a alguien nuevo en el baño de Nisman, que era un baño muy chiquito, y todos los días metían a alguien, parecía que alguien lo mató. Y no hay ningún elemento para decir eso. Lo único que querían era sacar el caso
de la muerte de Nisman, de la justicia ordinaria, donde se trata de un suicidio, y pasarlo a Comodoro Pi, porque se trataba de un homicidio de un fiscal federal. Y lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Lo llevaron a Comodoro Pi. El caso, según ellos, más importante. De hecho, hoy, en vez de hablar de la AMIA, siguen hablando de Nisman. Un tipo que estuvo 10 años sin aportar un dato, sin encontrar ni siquiera un muerto que tenía ahí. Y, teóricamente, era lo más importante que había que hacer. Bueno, uno supone, lo van a resolver rápido. Pues no. Primero lo que pasó es que lo mandaron a Comodoro Pi y lo pusieron en la máquina para sortear a qué juez le tocaba. Y le tocó al juez Sebastián Casanelo. Y ahí dijeron, no, pará, a Casanelo no lo manejamos como un títere. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Hicieron que se cuelgue la máquina con la que se hacen los sorteos. Hicieron que se cuelgue. Les voy a mostrar el documento, porque yo cuento estas cosas y me miran como, ¿de dónde sacás eso? Bueno, este es el documento oficial que da cuenta, firmado por Susana Marina Echevarría, que es la que maneja la maquinita de los sorteos en Comodoro Pi, de que la máquina se colgó. Se colgó. Obtenida a las 11:57, la terminada, en trámite con la indicación del fallo en la transacción, siendo que según pude obtenida a las 14:20, la transacción habría ocurrido 11:56. Tuvieron la máquina colgada más de 2 horas. Mirá vos, justo. Qué curioso. Justo cuando tenían que sortear este caso, 12 de abril de 2016. Cuando resetearon la máquina, ya no le tocó a Casanelo, le tocó al juez Julián Ercolini. Mirá qué curioso. Ahora, eso fue 2016, estamos en 2025. ¿Resolvió el juez Julián Ercolini qué pasó con Nisman? No. No. Pasaron 9 años ya, 9 años. Teóricamente el caso más importante que tenían. Y no resolvieron nada. Nada. Porque no tienen forma de explicarlo. Mirá que a Ercolini no le cuesta inventar causas. Es el tipo que llevó adelante la causa vialidad. Mirá que Ercolini se lleva bien con el Grupo Clarín. De hecho, viajó al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín. Y en el caso de Nisman, al día de hoy, no tienen nada, entonces inventan estas noticias que hoy son la tapa de Clarín y La Nación. Bueno, ahora vamos a citar, como nos acordamos, 9 años después, a 100 militares para ver qué dicen. Y obviamente alguno va a decir algo que va a ser tapa. No, dijo que, escuchó, y con eso van a seguir estirándolo, porque no tienen nada. No tienen nada. Lo que sí tienen ahora es un gobierno que nos pone en peligro otra vez y que insiste en decir que ya está determinado que fue Irán el responsable de los atentados a la AMIA. Eso no está determinado por la justicia porque, como habrán visto, no terminó la investigación. No sabemos, lamentablemente no sabemos, pues queremos saber. Y llega además este gobierno que dice que ya está la responsabilidad determinada en un momento donde Irán está de vuelta en un conflicto fuerte y armado y violento y de guerra con Israel. Y Argentina se alinea con eso. Y quiero que escuchen al embajador argentino en Israel, que es el rabino Axel Wanish, hablar de esto y también comparar el atentado a la AMIA con el atentado terrorista, y lo voy a llamar así, del 7 de octubre de hace 2 años, de Hamás en Israel, y decir es todo lo mismo. Escúchenlo. Algunos me decían, no mezcles, esto es AMIA, esto pasó en Argentina, no lo mezcles con lo que pasó ahora, el 7 de octubre, son cosas diferentes, y yo les digo no, es exactamente lo mismo. Porque esta no es una pelea regional, no es una guerra que ocurre acá en Israel o que ocurrió un atentado en Argentina. No hay que confundirse, es la misma guerra entre la vida y la muerte, entre los buenos y los malos. Y el gobierno, entre otras cosas que está provocando, insiste, veremos de qué forma quiere avanzar, en mudar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Casi no hay países en el mundo que hagan eso porque Jerusalén es un territorio en disputa
Y los países tienen la embajada en Tel Aviv. De hecho, la Argentina lo tiene por ley. Si Milei lo quisiera hacer, tendría que pasar por el Congreso. Veremos con qué avanzan hoy. De hecho, le filtraron a la prensa que quieren avanzar por ese lado. El encubrimiento sigue. De hecho, la señal es que el ministro de Justicia de este gobierno estuvo preso por robarse una prueba en la causa AMIA. Mariano Cunio Libarona se choreó un video que era prueba en la causa AMIA y lo metieron en cana. Acá está la tapa del diario Clarín el día que lo detuvieron a Cunio Libarona por extorsión. Ese señor es ahora el ministro de Justicia. Un tipo que se robó una prueba de la causa AMIA. Imagínense qué interés puede tener en que se sepa la verdad. Un tipo que estuvo preso por robarse una prueba. Entonces, cuando Milei decide quiénes son sus ministros, cuando Milei decide quiénes son sus funcionarios, está mostrando realmente qué quiere hacer con cada uno de los temas. Bueno, en Justicia puso a un tipo que fue abogado de narcos, abogado de violadores, abogado de genocidas y que estuvo preso por chorearse una prueba en la causa AMIA. Entonces, hoy a 31 años, podrían hablar de estas cosas, de quiénes se encubrieron, de quiénes se beneficiaron, de quiénes no hicieron nada, de quiénes están en el gobierno, de qué dice la causa, y no volver a inventar excusas para hablar del fiscal Nisman, cuando lo único que hay para decir de Nisman es que estuvo 10 años sin hacer nada. 10 años sin hacer nada. Y quiero meterme ahora con el encubrimiento de la deuda. Vamos directo a lo que sucedió ayer en Carajo, Stream. Porque este gobierno además está encubriendo la deuda. Ahora lo vamos a detallar con Can Devoto. Pero ayer habló Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. Fue a Carajo a explicar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas? Este gobierno toma mucha deuda. Con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con los bancos, con inversionistas, con todo. Pero además, una forma de tomar deuda es a través de estas letras del Tesoro que dan, que le ponen distintos nombres, las LEFI, las LECAP, las chacharaza, pero con eso captan pesos, pero después les prometen una tasa de interés. Esa tasa de interés es deuda. Porque les prometiste que les vas a pagar eso. Y les firmaste que les vas a pagar eso. Bueno, toda esa deuda el gobierno la encubre y la tira abajo de la alfombra y no la muestra, y no la cuenta. Así explicó Santiago Bausili las últimas horas del gobierno en materia económica. Toda la emisión monetaria de tantos años, 62 puntos del PBI de emisión monetaria en los últimos 20 años, 18 en la administración anterior, hicieron que vivamos en un contexto estructuralmente líquido. Yo dije un par de veces, todos los bancos, todos los días, al final del día, les sobraban pesos. Y desde hace un año y medio empezamos a corregir eso y fuimos transicionando hacia una situación más de equilibrio. Además de sobrar esos pesos obviamente se remuneraban, quiere decir, cobraban una tasa de interés todas las noches, todos los días. Vos, efectivamente, hasta el final de las LEFIs, el 10 de julio, los bancos no tenían que hacer mucho. A las 8 de la noche, o a veces 8:30 de la noche, el Banco Central hacía lo que llaman un barrido. Lo que había en las cuentas lo llevaba al Banco Central, ya sea en los pasivos remunerados, en las LELIQs, últimamente en las LEFIs, y a las 8 de la mañana del día siguiente se los acreditaba de nuevo en la cuenta con el interés del día. Entonces, lo que fue el último paso de transición es pasar de un sistema donde todo este exceso de liquidez se remuneraba automáticamente a dejar de ser remunerado por el Estado. Pues no, esta semana volvieron a hacer lo mismo. Volvieron a hacer lo mismo. Y no solo eso, efectivamente lo que les pasó es que habían desarmado, lo contamos ayer, lo voy a repetir porque es importante, habían desarmado las LEFI, que son unas letras de estas, habían creído que por ser ellos le daban toda esa masa de guita a los bancos y los bancos lo iban a salir a prestar o a hacer algo con eso. Y los bancos lo que hicieron fue decirle al gobierno, ¿sabés qué? No. O me das de vuelta otra letra para acumular
más intereses y más deuda y a una tasa muy alta, o yo me paso a dólar y te reviento el dólar. Y efectivamente, en 10 días, los bancos lograron que el gobierno les suba casi 10 puntos la tasa. Les muestro, ayer se los mostraba, pero para que vean el ejemplo. Este es un tuit de Pablo Quirno del 7 de julio. Entregó LECAP con vencimiento el 15 de agosto a una tasa del 38,9. 7 de julio. Y esto fue ayer. Volvió a entregar la misma LECAP con vencimiento el 15 de agosto, pero ahora con el 47% de tasa. ¿Qué significa esto? Que los bancos les están pidiendo una tasa enorme, gigantesca, esto es 3,2% mensual. En un mes ganan 3,2%. Y si les mantienen el dólar más o menos quieto, ganan 3,2% en dólares, volviendo a pasarse a dólares. Y en un mes vamos a estar en la misma situación, le van a decir, ahora se me vence esta, dame otra. Y ya no con 47%, con 57% y con 67%. En algún momento eso termina. Por algún momento nadie cree que les van a pagar tanto. Pero por ahora les están dando todo esto. Y la gran pregunta es, ¿quién paga este interés? Bueno, ayer lo contestó. ¿Y qué significa esto que le están dando a los bancos? Lo contestó el propio Bausili. Mirá, escuchalo. Nosotros anunciamos el 9 de junio que el 10 de julio era el último día de las LEFIs. Sí. Y estuvimos trabajando con los bancos todo este tiempo en prepararnos para esta transición, prepararnos para que a partir del 10 de julio iban a tener que concentrarse más en cómo administrar esta liquidez. Esa preparación, esa transición era básicamente todo esto que tenés en saldo, que te pago el interés todos los días. Bueno, andá pensando qué parte vas a ir a patearlo a más plazo, a mejorar tu administración. ¿Qué es más plazo? Básicamente las LECAPs, instrumento del tesoro de corto plazo que tiene una tasa de interés, pero ya no está más disponible todos los días en volumen. Todos los días vos podés comprar y venderlo al mercado, pero las licitaciones del tesoro son cada 2 semanas. Entonces tenés que programarte un poco más. Ok. Todas estas cosas, todos estos movimientos hacen que el sistema sea más eficiente y menos costoso. Vos pensás que cuando el Estado remunera todos los saldos todas las noches, Sí. es un costo del Estado. En el extremo es hasta un subsidio. Vos, en lugar de estar administrando tu liquidez en forma eficiente, vos podés ser súper ineficiente, total alguien te lo paga. Ese alguien es el Estado. Ah, ok. ¿Entendés? Ya sea a través del Banco Central o a través del Tesoro. Ahora vos vas a tener que ganarte un retorno según qué tan eficiente seas. Bueno, ahí estaba la